Pues bien, chicos, siguiendo en la misma temática de estudio de la vegetación, pues vamos a manejar también algunas consideraciones que les van a ayudar precisamente para entender un poquito más lo que hicimos en el campo, sobre todo con método de cuadrantes, línea Canfield y observación de la vegetación y del paisaje. Para esto tenemos que remontarnos un poquito a sus clases de plantas vasculares y probablemente de ecología, donde curiosamente algunos de estos métodos los tuvieron que haber manejado en alguna de esas dos asignaturas. Vamos a comenzar tratando de explicar lo que es una comunidad vegetal. Pues bueno, sabemos nosotros que nos desenvolvemos dentro de los niveles de organización que van desde individuo hasta biosfera o ecosistema. Y pues bien, una comunidad, pues en términos claros, es un conjunto de poblaciones. Pero una comunidad vegetal, pues viene siendo un conjunto de todas las plantas que ocupan un área, la cual, pues un ecólogo ha circunscrito para su estudio. ¿Por qué se estudia la vegetación? Pues bueno, los ecólogos vegetales tratan de descubrir un orden subadyacente en la vegetación. Ellos se hacen, entre otras, las siguientes preguntas. ¿Qué pueden decirnos estas plantas por su presencia, vigor o abundancia acerca del pasado, del presente y del futuro, del hábitat donde existen? Recordemos nosotros que al menos los árboles tienen prácticamente dentro de su estructura pues unos anillos que se llaman anillos de crecimiento que nos pueden decir precisamente toda la historia de vida que ha tenido ese arbolito. Ya eso se los explicaré en anatomía de maderas si es que la llevan. ¿Qué nos pueden decir las plantas acerca de nuestras posibilidades de manejo para una región dada? Esto es bien importante porque compete precisamente a la parte de manejo de recursos naturales, en este caso de recursos vegetales. Los métodos para estudiar la vegetación, pues, involucran una serie de preguntas. ¿Por qué se estudia la vegetación? Pues bueno, algunos ejemplos es que una vez que se tala un bosque, ¿con qué plantas lo reemplazarían? Aquí tendremos nosotros que reconceptualizar lo que es proceso de reforestación y proceso de restauración ecológica. Creo que en algún momento ya lo habíamos platicado en clase, donde la restauración ecológica es aquella que se basa en prácticamente repoblar con las mismas especies que originalmente se encontraban, es decir, con las nativas o las endémicas. Y una reforestación es pues solo reemplazar con cualquier tipo de plantas de diferentes especies y ya, para tener verdecito. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? ¿Cómo podemos manipular este proceso en forma eficiente? Cuando el ganado doméstico, por ejemplo, pastorea a una cierta densidad por un tiempo determinado, ¿qué tiempo va a tardar en reconstituirse nuevamente ese pastizal? ¿O cómo será la composición del pastizal después de un cierto tiempo? ¿Cuántas cabezas de ganado podrá soportar esta nueva comunidad? Haciendo referencia a áreas de agostadero. Una vez que las capas superficiales del suelo removidas por actividades mineras, ¿cuáles son las plantas que deben reintroducirse para estabilizar el suelo? Esto entra en un seminario que se llama precisamente biorestauración y dentro del subtema fitorremediación. Ya lo veremos con sus compañeros. Una vez que los matones han sido rociados con herbicidas quemados y replantados como pastizales, pues qué oportunidad tenemos de tener exactamente las mismas especies. ¿O qué pasará con la calidad de la cuenca, con los niveles de nutrientes en el suelo y con la tasa de sedimentación en las presas cercanas? ¿Cuántos excursionistas pueden utilizar caminos en parques nacionales sin alterar la vegetación adyacente? Esto referido a la frecuentación humana en las veredas y en los senderos. Todas esas preguntas constituyen propósitos específicos de estudio de vegetación. De ahí la importancia precisamente de realizar un buen estudio.
Algunos pueden generar información básica, descripción de la vegetación o biología de las especies que las componen. Otros se ocupan de aplicar esta información básica a problemas de manejo. La ecología vegetal se ocupa no solo de las plantas y de las especies vegetales por separado, también se ocupa de otro tipo de vegetación en general. La importancia de la vegetación dentro de la ecología, pues ya sabemos nosotros que es parte de la producción primaria neta, que es la cantidad de tejido vegetal acumulado dentro del área de un tipo particular de vegetación durante un periodo de tiempo. Este representa la base de la pirámide trófica. Todos los demás organismos dependen finalmente de esta base vegetal para obtener su alimento. Recordemos que las plantas, no solo siendo base de la cadena alimenticia, pues pueden considerarse como especies dominantes o especies claves para la estructura de una comunidad. La vegetación también actúa como el hábitat en el cual los organismos completan su ciclo de vida. Además están todos los servicios ambientales que proporcionan las comunidades vegetales. De hecho, es importante que existen diferentes tipos de vegetación, dependiendo de los ecosistemas, dependiendo de los biomas, etc. Por lo que se tienen que utilizar diferentes formas para evaluar la importancia de estas especies, que pueden ser menos complicadas que determinar su biomasa, pero aún así reflejan la importancia estructural de las especies de la vegetación. Tal vez la medida más simple de la importancia de una especie es su densidad, que es el número de individuos por unidad de área. Y aunque es muy fácil determinar, solo se necesita contar, la densidad carece de significado cuando los individuos de una especie varían mucho en su tamaño. Ojo con esto. Otro término es la frecuencia, que es la medida de la importancia de una especie. ¿Cuántas veces esa especie se puede repetir a lo largo de una zona de muestreo? Eso es en pocas palabras. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Es un área de muestreo de 6x6, es decir, 36 metros cuadrados. Cada unidad de muestreo pues está señalada por 1 metro cuadrado, de tal manera que existen 7 individuos de la especie 2 y 6, 2, 4 y 7 de la especie 1. 7 y 7. Un ejemplo para determinar la densidad es que para cada una de ellas son 7 individuos de 36 metros cuadrados, es decir, 7 individuos en 36 cuadritos. En otras palabras, su densidad es de 0.1944 plantas por metro cuadrado o de 1944 plantas por hectáreas si lo proyectamos a una unidad de superficie mayor. Y aunque tienen el mismo número de individuos, las frecuencias de ambas especies son diferentes. Vamos a ver entonces cómo se calcula esa frecuencia. Vemos aquí que si la frecuencia son las veces que se repite al menos una vez un individuo dentro de una unidad de muestra, tenemos que aquí la especie 1 no, tampoco en este sí, al menos una vez, no, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Pues coincide que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 36, ¿verdad? Pero para la especie 2, aquí sí, aquí al menos se repite una vez, por lo que solo se considera como 1. Entonces, 1, 2, 3, y aquí aunque hay 3, solo se considera como una sola. Entonces son 1, 2, 3, 4 de 36. Vamos a ver. Aquí tenemos la 1 es de 4 de 36 y la otra 7 de 36, lo que equivale a 4 de 36.111 o 11.1 llevado a porcentaje. Y donde aparece 7 veces la especie 2 en 36 unidades es 7 de 36, es de 0.194 o 19.4. Está fácil, ¿no? La frecuencia.
Pero ¿qué pasa si aumentamos nosotros la unidad de muestreo y en lugar de ser 1 metro cuadrado son 2 metros cuadrados? Quiere decir que la superficie total de 36 se va a reducir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadritos o unidades muestrales, de tal manera que entonces las densidades pues prácticamente van a ser las mismas porque están referidas a número de individuos en toda la superficie. Lo que va a variar es precisamente la frecuencia, ¿sí? En este caso, al menos en la unidad 1 se manifiesta un ejemplar de la especie 2. En este 1, 1, aquí aunque se repite solo se considera como 1, aquí ninguno, aquí 1 y aquí 1. Y de igual manera con la especie 2, 1, 2, 3. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 5 de la especie 1 y 1, 2, 3 de la especie 2. Vamos a ver. Considerando eso, viene una pregunta interesante. Si las unidades muestrales son de 4 metros, ¿cuál es la densidad de cada especie? Es la misma, 7 individuos de 36. ¿Cuál es la frecuencia de cada especie? 3 de 9 y 5 de 9. ¿Y cómo es la relación entre el tamaño de la unidad muestral y frecuencia de la especie? Pues es una relación directa. Al aumentar el tamaño de la unidad muestral, aumenta la frecuencia. Esto es lógico si la frecuencia es la probabilidad de ocurrencia al aumentar el tamaño de la unidad muestral. Hay más posibilidades de registrar a la especie y su valor de frecuencia aumenta. Es decir, con una superficie igual, pero con menor número de unidades, es más fácil que en cada unidad encontremos al menos más rápidamente un ejemplar, ¿sí? La cobertura es otro aspecto importante que hemos nosotros manejado, principalmente para árboles y para herbáceas. Para árboles con el método de cuadrantes y para herbáceas con la línea Canfield. Es la proporción de suelo cubierta por la sombra del follaje de una especie. Esto lo vimos prácticamente bien manifiesto en lo que es la línea Canfield. Y en lo que es los árboles tuvimos que medir lo que era el fuste a la altura del pecho. Aquí está. En muchas especies de árboles se tiene un solo tronco, que es más o menos circular a su perímetro, y el diámetro de la altura del pecho, el DAP. Y para la vegetación, pues obviamente utilizamos cuánta cobertura a lo largo de una línea, ¿sí? ¿Qué área foliar se consideraba en esa línea? Estas son las dos técnicas que usamos: medición de cobertura o intercepción en una línea Canfield. Trazábamos precisamente una línea de norte a sur, no recuerdo el diámetro, creo que fueron 15 metros, y medíamos con una cinta métrica la cobertura de las plantas que íbamos encontrando y tomábamos el registro, ¿sí? Aquí lo vemos, vean ustedes, hay 5 metros de aquí a donde está la mancha de follaje, de aquí a acá se consideran medio metro, y el vacío que nosotros consideramos además 20 centímetros arriba y 20 centímetros abajo, para evitar precisamente el sesgo de que existieran pocas plantas, sobre todo cuando existía esta vicisitud de que había muchos huecos o de que había rocas, ¿sí? Aquí tenemos la medición de la cobertura, que es la intercepción por puntos. Es un método muy parecido precisamente a la línea Canfield. Sin embargo, aquí se utilizan cuadrantes. Hacia el método de distancia, estos no utilizan unidades muestrales, es prácticamente al azar, sobre todo para árboles. Aquí se mide la distancia entre árboles, tratando de encontrar la distancia promedio que existe entre cada uno de los arbolitos. Esta es la del individuo más cercano, a partir de un arbolito que se encuentra. Ven el árbol que está más cerca dentro del cuadrante a una distancia y que es muy parecido al método de cuadrantes centrado en un punto. Recordemos nosotros que trazamos un eje de coordenadas norte-sur
con una distancia entre cada punto de 20 metros y a partir del punto central vimos precisamente la distancia que existe hacia cada uno de los árboles más cercanos, que es una combinación con el método del vecino más cercano. Estos son pares al azar, son un poquito más sencillos porque a lo largo de la línea solo vamos a ver en mediciones de 20 metros los que están a lo largo de esa línea que trazamos, ¿sí? Pares, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta es la tabla donde vertimos precisamente nuestros valores. Este es el diámetro, el porcentaje y la distancia entre un punto y otro, un árbol y otro. Es el punto central y el árbol. Y pues nuevamente la distancia, o el porcentaje, perdón, la frecuencia. Y en este caso lo que nosotros calculamos es el IBI, que es el índice de valor de importancia. Estas siglas están en inglés, por eso están así medio chuecas. Otro de los aspectos que observamos nosotros en el campo es la fenología y precisamente el tipo de plantas según el crecimiento y según la talla, ¿sí? Así tenemos las fanerófitas, las quemófitas, las hemicriptófitas y las criptotrófitas. Esperemos que hayan tenido la curiosidad de registrar esas observaciones. Si no, pues las pueden intuir con los ejemplares que colectaron. ¿Sí? Pues bueno, de momento eso es todo. Yo sé que no es muy profundo, pero si tenemos alguna duda, ya saben que se pueden contactar con nosotros y vamos a hacer lo humanamente posible, si es que hay alguna duda, para resolverlo cuando se reinicien de nuevo las clases. Por lo mientras, creo que ya tienen elementos para realizar la práctica de vegetación y de recurso forestal. Suerte, chicos.